Hoy día creo que tenemos una audiencia bien internacional, así es que les pido que pongan en el chat ahí su nombre, de dónde vienen. Ayer conversamos con Federico. Federico está ahí con mucho calor. Nosotros acá en Santiago de Chile estamos con bastante frío, entonces eh, teníamos problemas para escucharnos porque a Federico le sonaba el aire acondicionado y yo estaba ahí con la estufa eléctrica al lado. Bien, me complace hoy día presentarles el webinar que está organizado por la Red Iberoamericana de Practicantes y Académicos del Paradigma Apreciativo, en conjunto con el David Cooperrider Center for Appreciative Inquiry de Champlain College y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Este es nuestro tercer encuentro como red, y esta red surgió más o menos de manera espontánea gracias a un encuentro que hicimos el año pasado, justamente también con el apoyo del David Cooperrider Center for Appreciative Inquiry y la Facultad de Economía y Negocios, para presentar el primer número especial del Journal de Appreciative Inquiry Practitioner, editado en inglés y en español. Se formó esta red de manera más o menos espontánea y el objetivo de esta red es poder ir articulando y conectando a las personas que nos interesa la indagación apreciativa como metodología de cambio y transformación, y hoy día en particular vamos a trabajar o conversar sobre un tema que es bastante apasionante, que es y discutir, digamos, si es que la indagación apreciativa realmente tiene un nivel de evolución hoy día para hablar de, más que indagación apreciativa, del paradigma apreciativo. Entonces, en la charla de hoy día, bueno, yo voy a ser como maestro de ceremonias y también voy a hacer una breve introducción. Yo soy Ignacio Pavés, soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Hice mi doctorado en Case Western Reserve University y tuve el privilegio de trabajar con David Cooperrider, el creador de indagación apreciativa, como mi director de tesis. Desde ahí, yo partí mis estudios doctorales el año 2011, terminé el año 2017. Desde ahí hemos tenido un espacio de colaboración bien interesante y rico. Colaboro también con el David Cooperrider Center for Appreciative Inquiry y soy editor del Appreciative Inquiry Practitioner. Desde aquí entonces voy a estar hablando un poco de mi experiencia en esta temática y luego vamos a conversar sobre el paradigma apreciativo y para hablar de eso, hoy día nos acompaña Federico Barona. Federico Barona es español de nacimiento. En el año 64 se trasladó a Guatemala, donde se graduó de maestro de secundaria. Fue maestro de secundaria por 6 años en Nicaragua. Es licenciado en Teología y Psicología de la Pontificia Universidad de Salamanca. Es fundador, director y profesor del Instituto Centroamericano de Ciencias Religiosas en Guatemala por 5 años. Fundador, director y profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala por 5 años también. Se doctoró en comunicación por la Universidad de Kansas en Estados Unidos y fue profesor por más de 30 años del Departamento de Estudios de Comunicación en San José State University, donde actualmente es profesor emérito de esa universidad, que es el logro más grande que un profesor, ¿cierto?, puede alcanzar. Ha publicado 6 libros, más de 20 artículos en revistas académicas en distintos países, y su último libro, que es la segunda edición de La intervención apreciativa, un nuevo paradigma para el cambio positivo en las organizaciones para profesores, estudiantes universitarios, consultores y gerentes. La agenda del día de hoy tiene estos puntos. Estamos ahora en el proceso de bienvenida, inicio. Luego voy a hacer una breve introducción respecto de un poquito de historia. Sabemos que probablemente en la charla de hoy día los asistentes, algunos conocen bastante la metodología, otros están recién introduciéndose, entonces vamos a hacer un poquito de historia y luego Federico nos va a presentar o nos va a hacer su propuesta respecto del paradigma apreciativo. Luego vamos a tener la idea es que sea interactivo, siguiendo un poco los principios de la indagación apreciativa. La idea es que tengamos una discusión grupal respecto de cómo aplicar el paradigma apreciativo en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Luego vamos a tener una sesión plenaria para conversar un poco los distintos insights, perspectivas que surjan de estas conversaciones grupales. Y finalmente, un breve cierre. Bien. Entonces, voy a comenzar con una breve introducción.
Haciendo un poquito de historia. El Appreciative Inquiry, decidimos conservar el nombre inglés porque en español algunos hablan de indagación apreciativa, a Federico le gusta el término de investigación apreciativa, entonces decidimos para esta presentación utilizar el término en inglés. Bueno, esta metodología o abordaje de investigación-acción, de cambio, surge con la tesis doctoral, ¿ya?, que es la que está aquí, de David Cooperrider, en el año 86. Y aquí está, saqué algunas citas, ¿cierto?, de esta tesis, y dice: el objetivo de esta tesis es explorar, describir y proponer un enfoque orientado a la acción para la investigación organizacional, que está destinado únicamente al estudio y mejora de la innovación social, con la convicción subyacente de que la investigación-acción tiene el potencial de ser, para la era postindustrial, lo que la administración científica fue para la era industrial. Bajo este punto de vista, la buena ciencia se define por su capacidad generativa, es decir, por la capacidad de cuestionar ciertos supuestos subyacentes y generar nuevas posibilidades de acción. Entonces, cuando David desarrolla esto, cuestiona un poco los paradigmas actuales respecto de cómo se desarrollaba el cambio organizacional, principalmente, y la investigación-acción en particular. Y luego de esto, en los años 90 principalmente, y luego en los 2000, empieza un boom respecto de la aplicación, el uso, el aprendizaje, el estudio de Appreciative Inquiry como metodología principalmente de cambio social. Aquí hay algunos libros que se fueron publicando. Este fue uno de los primeros libros que se publicó y que se hizo famosa esta metodología en el mundo más de los practicantes ejecutivos. Una serie de libros asociados. El 2008, el Handbook de Indagación Apreciativa, que sintetiza ya alrededor de 30 años, ¿cierto?, de desarrollo. Y uno de los últimos libros es el de Jackie Stavros con Cherry Torres, Conversations Worth Having, y el año pasado David Cooperrider hizo una reedición de su tesis doctoral. Hace una breve introducción respecto de un poco una reflexión del desarrollo que ha tenido Appreciative Inquiry desde su tesis. Es la primera parte, y el resto es la tesis misma, que realmente, o sea, leer esta tesis realmente es como es un tesoro. Ahí uno puede ver en el fondo cuán adelantado estaba David a su tiempo cuando uno relee esta tesis. Realmente una maravilla. Si uno, y viendo un poco lo que hay en español, el primer libro que se escribió en español lo escribió de hecho Federico Barona en el año, recuérdame Federico, ¿es 2007, 2008? 2009. 2009. Y luego Miran Subirana escribe un segundo libro en español. Se han hecho ya algunas traducciones también de otros libros, de los que están acá, al español, pero estos son de autoría propia de personas, académicos y practicantes que utilizan esta metodología en nuestra lengua materna. Si uno va, por ejemplo, a Google Scholar, hoy día, que es el buscador, digamos, de investigación académica o científica, hay más de 38.000 documentos académicos en inglés, más de 1.000 en español, que tratan de esta metodología, y se hace una búsqueda más amplia en Google. Hay cerca ya alrededor de 2 millones de resultados, arroja una búsqueda solamente poniendo entre comillas la palabra Appreciative Inquiry. Yo quise situar, viendo un poco, ahora voy a contarle un poquito de hacia dónde va avanzando la conversación sobre Appreciative Inquiry en el mundo, principalmente desde las escuelas de negocios, que es donde yo participo. Entonces, poniendo Appreciative Inquiry en el año en que fue creada, ya han pasado hoy día del año 2022 36 años. Si uno retrocede desde el año 86, 36 años, llega el año 1950. ¿Ya? Y este es un año muy importante para la ciencia porque es donde empieza a robustecerse en la disciplina del desarrollo organizacional, que es la disciplina madre de la indagación apreciativa, y también empieza a ocurrir a nivel histórico lo que se conoce como la gran aceleración. Empieza también a gestarse la carrera espacial, y es donde se produce el mayor desarrollo tecnológico y de calidad de vida que hemos experimentado como humanidad, ¿sí? Este proceso de la gran aceleración
lo que básicamente hace es que explica que desde el año 1950 a la fecha se ha producido un crecimiento exponencial en tendencias asociadas a los ecosistemas terrestres, por ejemplo, aumento de CO2, pérdida de biodiversidad, aumento de la temperatura, etcétera, y también algunas tendencias sociales, por ejemplo, el crecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida. Entonces, este desarrollo científico, que fue muy importante, ha traído como consecuencia, ya que hoy día los científicos dicen que estamos llegando a una nueva época geológica, que se llama la época del Antropoceno, porque estamos poniendo en riesgo la viabilidad de nuestro planeta. Y por eso pongo el contraste de estas dos fotos acá, porque en los años 50 y los años 60 principalmente, la preocupación era en el fondo cómo podemos ir más allá de la Tierra, conquistar, ¿cierto?, el espacio. Se inicia la carrera espacial, también comienza la Guerra Fría luego de eso. Y hoy día, recién el año pasado, se lanza un premio que se llama el Earthshot Prize, haciendo como la equivalencia, si lo que para los años 60 fue el Moonshot Program, ¿cierto? Hoy día dice que el principal desafío que tenemos como humanidad es poder regenerar y salvar nuestro planeta. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hoy día la conversación sobre Appreciative Inquiry está en ese espacio, ¿ya? Luego del año 86, el artículo que hace famoso Indagación Apreciativa y que lo da a conocer, es un artículo que se publica el año 87, que se llama Appreciative Inquiry in Organizational Life, y ese mismo año también se publica el Bontrand Report, o el libro Our Common Future, donde se acuña el término de desarrollo sustentable y empieza a conversar, o empieza a utilizarse este término para hablar de política pública respecto del desarrollo futuro y el cuidado de la humanidad. Y hoy día, yo diría que la indagación apreciativa es precursora de dos cuerpos de conocimiento y temáticas de preocupación que hoy día confluyen y que dan pie al desarrollo actual que, desde mi perspectiva, está teniendo Appreciative Inquiry en la actualidad. Por un lado, está el desarrollo organizacional dialógico. ¿Ya? Este se considera como un nuevo capítulo sobre desarrollo organizacional y cambio, que básicamente se basa en una nueva perspectiva respecto de cómo se ha conceptualizado el cambio, basado mucho en el lenguaje, en los sistemas complejos, y en la capacidad creativa de los seres humanos para crear mejores futuros. Y por otro lado, se establece también como área de preocupación el florecimiento de los sistemas humanos y sociales. O sea, en el fondo, hoy día la investigación en este sentido dice que ya no basta con hablar de reducir el daño, ¿ya?, para proteger el planeta, sino que los desafíos que tenemos por delante implican que tenemos que repensar la forma como abordamos estos desafíos y, por lo tanto, repensar la manera como ayudamos a regenerar o hacer florecer a los sistemas humanos y sociales. Y el concepto de florecimiento básicamente implica que tenemos que ayudar a que las personas, los grupos, las organizaciones, las comunidades puedan desarrollarse en su máximo potencial. Primero reconocer el potencial que existe y luego ayudar a que ese potencial se exprese o se desarrolle, tanto en el mundo natural como en el mundo social. Por lo tanto, hoy día, la indagación apreciativa o Appreciative Inquiry, una, digamos, definición que es compartida por bastantes colegas hoy día, es que es una tecnología de cambio social que busca crear mejores futuros para la humanidad. Hoy día, por ejemplo, cómo evolucionó esto, y esto es parte de lo que me tocó vivir cuando fui a hacer el doctorado. En el año 2008 se lanza este libro, que es como un compendio de todo lo que se había avanzado en términos de indagación apreciativa. Coincide también con el tercer foro global de Business as an Agent of World Benefit, que es un proyecto que se inicia con la creación del Pacto Global en Estados Unidos, que le facilita David Cooper-Ryder para establecer o darle mayor realce al rol de las empresas para crear un mundo mejor. En el año 2012 se lanza este libro, escrito por Chris Laszlo, que es director del Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit, llamado Sustentabilidad Integrada, Embedded Sustainability, y
2 años más tarde se lanza este libro en el 4º Global Forum que organiza Case Western, donde se habla de la empresa floreciente, como el nuevo espíritu de los negocios o como el nuevo aporte que tienen que hacer las empresas a la sociedad. Y recientemente David ha hecho 3 trabajos que son bastante interesantes respecto de, para pensar un poco las perspectivas futuras de esta metodología o abordaje de cambio. Primero, reedita su tesis doctoral bajo este nombre, Teoría Prospectiva, donde hace una reflexión respecto de cómo, por un lado, agradece, ¿cierto?, todo el desarrollo que tuvo a partir de los colegas, pero también hace una reflexión respecto de que hay una parte que se pierde un poco al considerar la indagación apreciativa o appreciative inquiry solo como una metodología o tecnología de cambio organizacional. Y propone esta idea de que hoy día la indagación apreciativa es básicamente una herramienta científica, ¿cierto?, de investigación-acción que ayuda a generar teoría prospectiva. Es decir, una teoría que ayuda a generar mejores futuros. Hace una edición en el Journal de Organization Development Review, donde básicamente hace una invitación a repensar la disciplina del desarrollo organizacional y el cambio como una articuladora de la creación de mejores futuros, y también edita este libro que coincide con el 5º Foro Global del Centro de Business as an Aid World Benefit, que se llama El negocio de construir un mejor mundo. Ahí tuve la posibilidad también de participar con un capítulo de libros junto a Chris Laszlo, y esto es básicamente un desafío, plantea la creación de un mundo mejor como un desafío de liderazgo que implica mirar el mundo desde otra perspectiva. Y eso es un poco la invitación que nos va a hacer Federico hoy día con el paradigma apreciativo, ¿cierto? La capacidad de mirar con otros ojos la realidad, el cambio social, y desde ahí poder crear sistemas humanos más florecientes. Entonces, la reflexión o la pregunta de este seminario son las siguientes. Considerando la evolución de Appreciative Inquiry como cuerpo de conocimiento, pregunta, ¿está suficientemente desarrollada como para ser considerada un nuevo paradigma de cambio social? Si es así, ¿cuáles serían las implicancias para la creación de sistemas humanos florecientes? Esas son las preguntas que Federico Barona hoy día nos va a ayudar a explorar, y que luego tendremos también la posibilidad de explorarlos de manera conjunta. Federico, te doy la palabra. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio. Excelente introducción. La historia esa la conozco bastante bien. Imagino que la mayoría de nuestros participantes en este seminario o espacio apreciativo, como nosotros lo llamamos, también la conocen, pero creo que a lo mejor muchos de los que están participando, según nos informaron, son estudiantes, y entonces espero que esto les haya dado una idea de cómo el tema del que estamos hablando, la Appreciative Inquiry, es algo que ya está muy bien desarrollado. No es algo que nos estamos sacando de la manga aquí unos cuantos. O sea que tiene una autoridad en sí mismo por todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, las 2 preguntas finales son perfecta introducción a lo que yo modestamente quiero proponer. Pero antes de eso quiero agradecerte, Ignacio, de veras, tu apoyo técnico y el de tu universidad, y a los miembros de la universidad que están ahorita controlando todo esto que estamos experimentando y que nos permite comunicarnos. Así que muchas gracias, Ignacio. También quiero agradecer al Centro Cooper Rider y en especial a Lindsay y a Lisa por su apoyo también académico tan fiel, mandándonos los mensajes constantemente, y el apoyo técnico que nos dan, y el habernos incluido y hacer que este foro, sí, este webinar tenga acceso global. Y finalmente quiero agradecer al equipo impulsor de RIPAPA, que es importante que lo hagamos notar aquí, la Red Iberoamericana de Practicantes y Académicos del Paradigma Apreciativo, por organizar este tercer espacio apreciativo. Ya hemos tenido 2 que los organizó
el equipo impulsor, pero que fue Katy la que, me imagino que la gente la conoce un poquito, ella la que dirigió los dos espacios anteriores. Así que creo que es importante recordar al auditorio de la existencia de esta red iberoamericana de practicantes académicos y académicos del paradigma apreciativo y que impulsa y mantiene la red en estas dos plataformas de WhatsApp y Padlet. Les invito a que exploren. Y con esto entramos de una vez al tema. Primero, el tema, como ven, de la presentación es el paradigma apreciativo, un enfoque integrador, la palabra integrador es importante, para crear sistemas humanos florecientes. Y ahí lo dejamos. Pasamos a la siguiente. Ignacio. El contenido de esta presentación van a ser los puntos fundamentales los siguientes. Primero, una introducción en la que propongo cuál es el objetivo de esta presentación, la justificación de por qué lo hago. Segundo, cuál es el origen del concepto paradigma. Me parece importante que lo manejemos aquí y lo revisemos un poquito para situarnos un poco en la evolución histórica del término y cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido usado. Después pasaremos al punto tercero, una pequeña presentación del tema de el paradigma en las ciencias sociales y finalmente presentaré el tema del paradigma apreciativo más en concreto y en detalle. Terminaremos con una conclusión. Introducción. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Como ven en el título, el tema es clarísimo. Yo estoy convencido de que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Mi invitación es hoy a ustedes, tenemos que cambiar de paradigma. Estamos en una situación en que no podemos seguir llamando a appreciative inquiry, o como lo decimos en español, la intervención apreciativa o la indagación apreciativa, que es una metodología, que es una tecnología. Yo creo que le hacemos un gran desfavor a lo que es esto. Es una metodología, pero es muchísimo más que una metodología. Es un paradigma. Y aquí sí quiero yo un poco decirles con modestia que yo he experimenté desde el primer momento que conocí esto ya hace 20 años, la teoría apreciativa, experimenté la misma situación que experimentó Thomas Kuhn cuando llegó a descubrir el tema paradigma. Y es que yo decía, digo, pero si esto es más que una metodología, si es que esto me ha cambiado, es que yo ahora soy otra persona, es que yo ahora veo el mundo de otra manera, es que ahora soy otro profesor, es que ahora en las clases yo enseño este curso en la universidad, es que este curso cambia a mis estudiantes, este curso no están haciendo investigación, pero están cambiando ellos ven el mundo de una manera diferente, sienten que sus relaciones con los demás están cambiando, que son otra persona. Y entonces yo desde ese momento, hace 20 años, digo yo, esta palabra no me gusta, no es una metodología, no es una indagación, por favor, esto es algo más. Y entonces es cuando comencé a buscar cuál sería el término y efectivamente me pasó exactamente lo mismo. Cuando descubrí la palabra paradigma, dije, wow, esto sí, aquí sí me han dado en el clavo. Esta es la palabra que yo quiero. Esta creo que es la palabra que mejor corresponde para definir lo que es paradigma. Y a mí me ha intrigado, lo digo abiertamente, por qué Cooper Ryder no presenta su creación, porque es una creación tan fabulosa, como un paradigma. Lo menciona, como voy a decir inmediatamente, lo menciona en alguna parte. Pero bueno, esta es la introducción. Entonces, ¿cuál es la primera justificación, razón por la que propongo esto? Es mi experiencia personal que transformó mi vida y la de mis
estudiantes que lo experimentaba cada semestre, cada día en mis clases, en las que enseñaba la investigación apreciativa y que creo que es la experiencia que todos nosotros, los que estamos más expuestos a... la mayoría de los que participamos aquí, que ya la conocemos y la practicamos, y a los estudiantes yo les diría, no sé cuántos están presentes, ustedes y los profesores universitarios son el futuro del paradigma apreciativo, y les invito a que lo vean como eso. Los profesores creo que ya están en eso, los estudiantes a lo mejor no tanto. Les estamos invitando a algo que va a cambiar su vida, su manera de ser, su manera de verse, su manera de ver el mundo, su manera de pensar, su manera de valorar, su manera de hablar, su manera de comportarse. La siguiente razón, para no extenderme demasiado, es que efectivamente, como ha dicho muy bien Ignacio, llevamos 36 años de desarrollo y yo creo que ha alcanzado ya una madurez para constituirse en paradigma, como demostraré inmediatamente. Otra, también como indiqué anteriormente, ya Cooper Ryder en su último libro por primera vez lo cita. No tengo ahora la cita exacta, la tengo aquí. Les aviso que toda esta presentación va a aparecer en un artículo de unas 20 páginas muy bien desarrollado, en un ensayo académico que estoy terminando. Y ahí salen todas las citas estas. Y Cooper Ryder dice, el paradigma apreciative inquiry at the level of the paradigm, como digo, no tengo la cita exacta, pero ya, Cooper Ryder comienza a usar el término paradigma. Por otra parte, yo sí siento que, más que todo en español, pero también en inglés, necesitamos un marco teórico orgánico para decir qué somos. Ya ven cómo usamos distintos nombres y cada quien tiene su manera de interpretarlos y, bueno, esa libertad siempre está ahí, pero yo creo que sí que deberíamos establecer en español una terminología y una conceptualización de esos términos que fuera un poco estándar, respetando la libertad para descubrir, y sobre todo que para mí la palabra paradigma es la que nos permite descubrir lo que es appreciative inquiry, como se la conoce en inglés, en su totalidad y su poder. Porque cuando nos quedamos en metodología, la reducimos al mínimo, diría yo. Es muchísimo más que eso. Y finalmente, creo que otra justificación fundamental es, seamos coherentes con lo que la teoría es, lo que es el ADN de Appreciative Inquiry, y es que el lenguaje, las palabras que usamos, crean el mundo en el que vivimos, definitivamente. Y entonces, decir que Appreciative Inquiry es una tecnología o que es una metodología, pregúntate qué estás comunicando con eso, qué nos decimos a nosotros de lo que es eso, en lugar de decir que es un paradigma, como vamos a definir inmediatamente. La siguiente. Ok, un poquito de historia aquí para ustedes y para mí. Creo que siempre es importante tenerla en cuenta. Y es cómo el término paradigma ha evolucionado. Entonces, el primero que la usa es Aristóteles. En el siglo V antes de Cristo, imagínense ustedes, él la usa, es un término griego, la usa en su teoría de la argumentación, en el libro de la retórica, y la usa como, la traducción sería ejemplar, algo ejemplar. Un paradigma es algo ejemplar, y en el caso del argumento, de la argumentación, es aquel argumento que es el mejor, que se puede usar, el modelo, ese argumento que nadie va a poder rechazar porque es tan perfecto, tan completo. Para él ese es un paradigma, algo que es modélico, algo que es perfecto, irresistible. Desde entonces hasta Kuhn, en el año 1962, imagínense los siglos que han pasado, el término parece que se ignoró
no hay récords, lo que yo he podido investigar, sobre su uso, y entonces aparece aquí Kuhn, que en su libro tan bonito, La estructura de las revoluciones científicas, él es un físico, se pasó a las ciencias sociales, se convirtió en historiador de la investigación social. Y bueno, es como en todo, pues hay que leer el libro para entender cómo él lo vivió eso, y como indiqué antes, el problema que le estaba quemando, como decimos, era cuando comprobó esa discrepancia, esas diferencias, esas controversias entre científicos en el mundo físico, tanto en el mundo físico como en el mundo social, entre psicólogos, sociólogos, por ejemplo, y dijo, pero ¿por qué? ¿Qué es este? ¿Por qué esta lucha tan diferente? ¿Qué es la causa? ¿Y cuál fue la fuente que él encontró que era de esas diferencias? ¿Cuál fue el origen? Y a esa conclusión llegó él, en esa búsqueda llegó él a la conclusión de que la palabra paradigma era la que mejor definía. Estas luchas existen porque se trata de paradigmas diferentes, formas diferentes de ver, de entender la realidad por estos diferentes grupos de científicos en las distintas ciencias. Y entonces él, la primera definición que hace de paradigma, para él un paradigma, los paradigmas son los logros científicos universales reconocidos por un tiempo, que se presentan como modelos de los problemas, así lo define él, y soluciones para la comunidad de practicantes. Esa es la primera definición que él tiene en el libro de lo que son paradigmas. Después las va definiendo de otras maneras. De ahí damos el gran salto prácticamente al siglo XX, donde comienza, se recupera el término por en el campo de las ciencias sociales, que sugiere, que propone, que acuña Kuhn, y distintos autores han añadido, han incorporado al concepto de paradigma diferentes componentes. Hoy día los componentes clásicos en las ciencias sociales, cuando se define un paradigma, son la ontología, la epistemología, la praxis y la axiología, términos que vamos a definir inmediatamente después. Yo personalmente me permití, como he justificado antes, añadir un nuevo componente, porque así es, todos podemos contribuir. La creatividad, y es parte de nuestro paradigma, la creatividad es algo a la que todos estamos invitados y que todos podemos contribuir. No está excluido a ciertas personas, es algo que está inherente en el ser humano. Entonces, me he permitido incluir un componente más y proponerlo, que es el lenguaje. Todo paradigma tiene un lenguaje, una nueva forma de hablar de esa realidad en la que se centra, que estudia, que trata de entender. Y esto sugerido por Kuhn, porque Kuhn también lo dice indirectamente, aunque él no tiene ese planteamiento tan sistemático como el que estoy haciendo aquí, sino simplemente dice cómo el paradigma implica un cambio en la forma como hablamos. Y finalmente, como digo, lo hago desde nuestra teoría y desde el ADN de Appreciative Inquiry. El lenguaje que usamos crea el mundo que vivimos y el mundo que queremos que emerja. Entonces, ¿cuál sería la definición de un paradigma? Que lo tenemos en la parte izquierda. Es un sistema de componentes interdependientes, muy importante esto, un sistema, están interconectados, no son cosas estáticas, componentes estáticos, el uno influye al otro, y esto es apasionante, apasionante, porque en la práctica, si yo no tengo claro una idea, una ontología clara, ¿cómo voy a cambiar a ese hombre si no sé qué es ese hombre, si no puedo definirlo? ¿Cómo voy a cambiar ese sistema social si no entiendo qué es el sistema social, su naturaleza? Entonces son sistemas independientes, componentes independientes, ya los nombrados no lo voy a repetir,
que definen un campo específico de la actividad científica profesional, en nuestro caso, el hombre y su desenvolvimiento, su relación en el mundo social y físico en el que vive. Siguiente. Aquí resumiendo un poquito más ya en concreto, ¿qué sería el paradigma en las ciencias sociales? Más que todo visualizar lo que ya he adelantado. El paradigma, ahora ya desde más concreto desde el campo de las ciencias sociales, es una nueva manera de entender. Aquí está el reto. ¿Somos conscientes de esa nueva manera de entender que el paradigma apreciativo tiene, según creo yo que es y debe ser entendido? ¿O estamos un poco así? Mi primera reacción fue, pues no tengo ni idea, realmente, que yo no me he planteado. Ahora sí lo vamos a ver en concreto, ya he señalado algunas de esas características de lo que podría ser la antología apreciativa del hombre, del ser humano y del comportamiento social. Pero esto lo tenemos que estudiar, lo tenemos que investigar, lo tenemos que dialogar. ¿De qué hombre estamos hablando? ¿De qué sistemas sociales estamos hablando? Y entonces eso es para mí lo maravilloso de ver a Apreciative Inquiry como un paradigma. Entonces, ahí tienen el gráfico. El ser humano es el foco de nuestro. Nosotros lo que queremos es entender ese ser humano y ese mundo social. ¿Qué teorías explican ese mundo social, ese ser humano desde el paradigma apreciativo, desde la ontología apreciativa? La epistemología, como sabemos, es la manera como llegamos a conocer ese ente social, esa realidad que queremos cambiar, que es el ser humano y el mundo social. La investigación, totalmente, prácticamente olvidada, como reconoce muy bien, no totalmente olvidada, perdón, pero quiero decir que, como reconoce Cooper Ryder, esa fue su idea original, crear una nueva método de investigación aplicada, y para aplicada significa investigación para el cambio social, y que prácticamente pues, no se ha cultivado. Y entonces aquí yo quiero de una vez, por si acaso no me he podido invitar a los profesores universitarios y a los estudiantes a que efectivamente tenemos que luchar. Esto es una batalla que tenemos que dar por crear cursos de investigación apreciativa en las universidades, en los departamentos de las facultades de ciencias sociales. Tenemos que crear esos cursos, como yo lo enseñaba en la Universidad de San José State, lo he enseñado por 10 años. Y no se enseña, son un poquito. Ahora, Cooper Ryder, según me informó Ignacio, sí lo está enseñando ahorita ya como un método de investigación. Originalmente la Apreciative Inquiry nació como una metodología, metodología, la palabra metodología tampoco me gusta, un sistema de investigación en las ciencias sociales. Después está la práctica. Si yo no tengo claro el concepto del hombre, ¿cómo voy a hacer una práctica coherente con ese hombre? Lo digo así un poquito mal dicho, porque eso se puede decir mucho mejor. Y después tenemos también el componente de la axiología. ¿Qué valores son los que caracterizan en este caso, el paradigma apreciativo? Y inmediatamente lo vamos a ver con más detalle. Y finalmente, el otro concepto que acuñó por primera vez, que es tan bonito, es el cambio de paradigma. Y él lo definió como un cambio fundamental en las ciencias sociales o físicas, que ocurre cuando una manera de pensar, de ver y de operar reemplaza a otra. Y yo creo que definitivamente yo estuve en el paradigma funcionalista por 20 años en la universidad, hasta que descubrí este nuevo paradigma y dije, no, ese paradigma ya no, eso no, la organización no es una máquina. No tengo yo que presentar la metáfora de la máquina para que una organización quiera funcionar como una máquina. No me entro en los detalles. No, hombre, eso es la organización es un misterio, es algo que está por escribirse, un libro abierto que está por escribirse. Vamos, esa metáfora a mí me transformó. Digo, esta es otra forma de ver. Es un sistema viviente. No es un... Bueno, aquí no entro en detalles de
de esto, porque ya ven, es parte de lo que he enseñado por muchos años. La siguiente. Muy bien, entonces el paradigma apreciativo, el cuarto, aquí resumido rápidamente. Entonces, ¿qué es el paradigma? El paradigma apreciativo es una cosmovisión. Yo creo que la palabra es muy bonita, Weltanschauung, que dicen los alemanes, que me encanta también la palabra esa, y la mejor manera de defenderla así de una manera directa y simple es: el paradigma apreciativo es una nueva manera de entender al ser humano y el mundo social y natural en el que se desenvuelve. Aquí está un poco resumido todo esto. De investigar para generar teorías que nos ayuden a entender mejor al ser humano y al sistema social en el que trabajamos, en el que queremos cambiar. Transformar, una nueva manera de transformar ese mundo social, ese ser humano, que es lo que el término creo que dentro del paradigma sería la praxis, y que nosotros lo hemos traducido en intervención y otros lo llaman indagación. Y otro componente importante es una nueva forma de valorar al ser humano. Y aquí nos podíamos dar gusto hablando entre nosotros. ¿Qué valoro yo del ser humano? Y compartirlo, del mundo social. Y después una forma de hablar. Para mí, cada día me pregunto, cuando yo escribo una frase siempre digo, oye, si le cambio esta otra palabra, ¿cómo cambiaría las cosas? Es que es tan profundo esto, es tan profundo experimentarlo cada día. Y tú dices, pero realmente, si el cambio del lenguaje tiene un poder extraordinario para comunicar, y una palabra comunica muchísimo mejor que otra, y como la digo, la metáfora, la poesía, todo eso que, como dice muy bien Cooper Wright, es parte de la investigación, tienen que ser métodos de investigación para nosotros. Y es un paradigma que ha sido adoptado por una comunidad de académicos y practicantes a nivel global, entre ellos estamos nosotros. Y aquí lo queremos, nuestra red de RIPAPA, es lo que está haciendo, es ver cómo esta comunidad de practicantes y académicos la desarrollamos en Latinoamérica, más porque está prácticamente comenzando. Ya en el mundo anglosajón, como ya sabemos, está mucho más desarrollada, y muy bien también lo ha comentado Ignacio. Es un paradigma que tiene con un récord impresionante de cambios sociales, y cuando lees cómo este paradigma ha cambiado los barrios más pobres de la India, de Nepal, las comunidades más pobres, no solo las empresas grandes, que es un poco mi punto de que digo yo, bueno, ya lo ha dicho muy bien Ignacio, pues las grandes corporaciones ha sido más el enfoque de Cooper Wright, y muy bien, y estoy de acuerdo, pero es que para mí, como ya vivo insistiendo, yo lo que quiero ver una tienda apreciativa en mi barrio, una oficina de doctores en mi comunidad que sea apreciativa, y eso no lo veo. Entonces, un poco para mí tenemos que llevar el paradigma apreciativo a la empresa pequeña, a las organizaciones gubernamentales pequeñas de nuestras comunidades, del barrio, de la tienda donde vamos a comprar, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, aquí está una vez más. Solo es el gráfico para demostrar cómo es algo circular, sistemático, que interconectado, y que lo uno influye al otro. Mi idea de hombre va a influir mi práctica, mi forma de hablar, lo que valoro y mi forma de investigar. Y aquí vendría la parte final, que ahora la voy a hacer muy rápido, porque aquí lo que estoy intentando yo, y esto también lo propongo que sea un tema que dialoguemos en el futuro, en estos seminarios, por ejemplo, un seminario sobre la ontología apreciativa, o la teoría apreciativa del hombre y de los sistemas sociales. Yo he señalado aquí 5 características de lo que sería la
antropología apreciativa, si se podría llamar. ¿Y cómo definimos nosotros al ser? ¿Qué idea tenemos, o la teoría apreciativa define la antropología apreciativa, perdón, define al hombre? Primero, un misterio, no entro a detalles, pero bueno, es maravilloso verlo así al hombre como un misterio. Es que no acabamos de entenderlo, nos maravilla y al mismo tiempo nos puede decepcionar profundamente, y basta que veamos la realidad. El telescopio ese que está descubriendo esas maravillas del universo, que ha sido creado por el hombre, y la guerra en Ucrania. Tú cuando ves eso dices, ¿qué misterio es este? ¿Qué misterio es este? Y este es parte fundamental de la antropología apreciativa, ver al hombre como un misterio tan cambiante, tan difícil de entender, tan maravilloso, etc. Después, le vemos como un ser, como que el ser humano tiene un potencial positivo. Eso es para mí tan profundo, que es el cambio radical con todas las paradigmas anteriores en las ciencias sociales. El potencial positivo, que es construido socialmente. Esto ya lo comparten otros paradigmas en las ciencias sociales. Es una construcción social que hacemos los seres humanos desde que nacemos. Nuestra visión no es solo una cosa que realizamos individualmente, la realizamos socialmente, y esto a veces es hasta que uno no lo piensa, no lo valora. Y finalmente, otras dos componentes que tengo aquí que propongo es la capacidad creativa infinita que acabo de decir del hombre. Eso lo veamos de cuando vivíamos en las cavernas a cómo vivimos hoy. Y los seres humanos, también los sistemas sociales, son capaces de co-crear un futuro mejor. Es ese potencial que tenemos y que creer en eso, es decir, creer que el hombre tiene esa capacidad de crear un futuro mejor, es también sumamente estimulador. La siguiente sería la epistemología. ¿Cuáles son las características de la investigación apreciativa, de la metodología apreciativa de investigación, tal como la propone Cooper Ryder en el libro último, en el prefacio, precisamente, a su tesis que escribió en 1986, su disertación doctoral? Investigar lo que da vida. Parece que ese es el punto que hoy a Cooper Ryder le tiene más centrado, lo repite mucho en esa introducción. Lo que da vida, lo que anima. Y cita a otros autores que hablan del tema, filósofos alemanes, que me encantó, pero bueno, como digo, no lo vamos a entrar aquí a detalle. Para crear conocimiento teórico y práctico. Esto ha sido también una revolución. Yo hice investigación solo por muchos años para crear conocimiento teórico. El práctico era una cosa que no la considerábamos parte esencial, era descubrir conocimiento. ¿Qué se hace con el conocimiento? Eso ya no era parte del investigador. Esta teoría nos ha obligado a todos los académicos a decir, no. Tenemos que crear teórico y práctico para descubrir el futuro. Este es el tema ahora, tan challenging, retador, de la investigación apreciativa, que es descubrir ese futuro que está por emerger. Eso es apasionante, hacer investigación para eso. Vamos, es una forma de investigación aplicada, cualitativa. No sé, quizá estos términos para muchos no sean muy familiares, naturalmente, pero en el campo de las ciencias sociales hablamos de investigación teórica versus investigación aplicada, investigación cuantitativa, que es estadística, y cualitativa, que es más que todo la entrevista, etc. Con un proceso que ya lo conocemos, no insisto en él, pero original y flexible, y con una metodología rigurosa, insisto. Para mí, parte de Appreciative Inquiry, desde el primer momento, ha sido una invitación a la excelencia en todo. Aquí no hay mediocridades que valgan la pena. Aquí para mí este paradigma es muy riguroso en todo. Excelencia en todo lo que hacemos, en los métodos, cómo hago el análisis de contenido, cómo
las reglas para formular teoría. No es cualquier cosita, no es cualquier cosita. Tenemos que tomárnoslo en serio, académicos y practicantes. La siguiente. La praxis, aquí también muy rapidito, porque la mayoría de ustedes tienen más experiencia que yo en este campo, la practican todos los días, que es nuestra praxis, se centra en descubrir lo mejor que existe en el ser humano y los sistemas sociales, y esa es la revolución. Aquí es la revolución. Aquí nos estamos diferenciando totalmente de otras formas de practicar la transformación del ser humano y de los sistemas sociales. Es un nuevo paradigma, definitivamente. Es una praxis que es generativa de nuevos escenarios, prototipos de ese futuro que está por emerger, con una metodología original, esas 5 fases clásicas, pero flexibles, que cada uno de nosotros en sus libros o lo que ha escrito y practica añade una más, añade una menos. Ahora, por ejemplo, en uno de los artículos de los artículos que publicamos en español y en inglés, de los que habló, ahora acaba de mencionar Ignacio, uno de los autores, Obrador, propuso que antes del tema tendríamos que tener una fase para definir el punto de partida, de inner point, que dice el de la teoría U. Antes de nada, es desde dónde estamos partiendo. Es un poco preguntarnos a todos, ponernos en ese plan. Y más que todo es esa invitación a pasar del yo al nosotros. Y con eso decir, ahora sí, elijamos el tema, ahora sí descubramos. Ahora sí. A mí me parece esa etapa fundamental y creo que la podríamos introducir. Y esto es otra cosa del paradigma apreciativo, que es un paradigma que está abierto y no está cerrado, incorpora lo mejor que encuentra y puede encontrar de otros. Es inclusiva, colaborativa y co-creadora, y es gestáltica, eso me gusta también. Yo creo que la emotividad tiene parte en nuestro paradigma, la racionalidad, la intuición, etcétera, etcétera. Y como ven, en todas tengo otras que serían las que ustedes seguramente podríamos proponer juntos. La siguiente es rápidamente, Federico, porque el tiempo se nos está yendo. Sí, te interrumpo un segundo, que se nos fue la cámara hacia arriba, no te vemos mientras hablas. Ay, 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 mi emoción. Listo. Ahí, sí. Entonces, la psicología es lo mismo, es la teoría de los valores y definir cuáles son los valores apreciativos. Yo tengo una lista de 15, he hecho ya, he señalado aquí algunos. Apreciamos, y apreciar es otra cosa que Cooper Ryder le encanta cuando escribe un poco, y ahora le encuentro que tiene mucha razón. Appreciate, él define, apreciar es valorar, es ver lo que otros no ven, es ver con nuevos ojos, y eso es otra de esas cosas que transforma tu vida. Cómo ser capaz de ver, y cuando uno lo practica con ojos nuevos y dice, pero ¿por qué antes no vi esto? Entonces apreciamos, valoramos el potencial positivo, que lo que pasa en nuestras vidas, lo trágico, lo ordinario y lo extraordinario, es una oportunidad para mejorar. Eso es fabuloso. Apreciamos el poder del lenguaje afirmativo, el mundo que creamos de la forma que hablamos, es también apasionante. Apreciamos el poder que tiene el enfocarse en lo positivo para despertar el potencial positivo, y finalmente apreciamos la capacidad creativa infinita del ser humano. Y el último, el quinto, el lenguaje apreciativo. Yo he señalado algunos de esos componentes. El lenguaje que usamos, poco repetimos, crea el mundo en el que vivimos y queremos que emerja. Es un lenguaje provocativo de emociones, pensamientos y acciones. Es personalizado, inclusivo y prioriza el nosotros. Eso es también muy
transformador, eso es decir, hay que ser buena gente, por un ejemplo. Ese hay que ser es un lenguaje despersonalizado, impersonal. Nosotros tenemos que ser buena gente, yo voy a ser buena gente, no hay que ser buena gente. Personalizar todo cambia totalmente el significado y de lo que decimos y el compromiso que contraemos cuando hablamos y cómo lo decimos. Es un lenguaje de escucha apreciativa, capaz de transformar lo negativo en lo positivo. Ya se acabó aquello de decir que la teoría apreciativa rechaza hablar de lo negativo. No, no, no. Nosotros investigamos lo mejor que existe, lo mejor que anima en lo ordinario, lo extraordinario y lo trágico. Eso es, para convertirlo, para encontrar lo mejor que hay, porque eso sí, hacemos un acto de fe profunda. No importa cuán malo sea una persona o un sistema social, siempre hay un núcleo positivo por descubrir. Y es un lenguaje que valora el lenguaje narrativo, poético y metafórico. Bueno, aquí es, quizá esta presentación ha sido el peor ejemplo que podemos dar, ha sido muy conceptual y como académico, claro, pero digo, hoy día una historia puede tener mucho más poder transformador que una presentación así teórica, académica, conceptual. Y practicar esto en nuestra vida, usar metáforas, es maravilloso. Este es el resumen de lo que hemos visto rápidamente. Yo siempre en mis presentaciones hago esto. Hemos hoy hablado de la introducción y esos temas, y aquí está la conclusión. Vamos a, sí, déjalo, si quieres, déjalo ahí, Ignacio, eso. La introducción. Hemos cubierto un poquito lo que es el concepto paradigma, lo que es el paradigma en las ciencias sociales y el paradigma apreciativo. Y la conclusión es esta. La leo. Esta presentación es solo el comienzo del futuro que está por emerger del paradigma apreciativo. Así lo veo y lo presento. Esto es solo el comienzo, el primer intento. Lo haremos posible si todos nos comprometemos a construirlo. Te invitamos a participar, de veras. Y aquí la invitación está abierta y tendríamos que encontrar la forma. Yo no sé cuál sería, cómo nos vamos a poder conectar a través de la red Ripapa, sí, pero yo estoy pensando también en los estudiantes que no son parte de ella, cómo los podríamos integrar. Estoy un poco preguntándome acerca de esos temas. Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones que tiene este enfoque integrador del paradigma apreciativo en mi creación de sistemas sociales, sistemas humanos florecientes? Muchas gracias y espero que haya servido de algo esta presentación y que disfrutemos el diálogo en los grupos. Bien, entonces la idea es que ahora, a partir de la presentación, ¿cierto?, y la invitación a reflexionar que nos hace Federico sobre mirar la indagación apreciativa, la investigación apreciativa como paradigma, tengamos un espacio de conversación usando, ¿cierto?, o adhiriéndonos a lo que propone Appreciative Inquiry para reflexionar sobre estos temas. Entonces la invitación es que conversemos sobre estas 5 preguntas de manera, no tiene que ser por qué ordenada, vamos a hacer subgrupos, ¿ya? Vamos a trabajar con la herramienta de Breakout Rooms, y la idea es que cada grupo reflexione sobre estas preguntas. Cómo la integración de la ontología apreciativa, la epistemología apreciativa, la praxis apreciativa, la axiología o el lenguaje apreciativo en tu vida cotidiana o en tu trabajo puede enriquecer tu capacidad para crear sistemas sociales, ecológicos, florecientes. Entonces, para esto, ahora voy a dejar de compartir la pantalla, voy a copiar las preguntas en el chat, y les voy a compartir un link para que el trabajo reflexivo de los grupos los podamos luego traspasar a una plataforma que se llama Jamboard. Entonces les voy a pedir, voy a copiarles un link aquí en el chat. Y con ello les pido que puedan chequear
si es que le funciona este link. Porque si ustedes ingresan a este link, debiese aparecer esto. ¿Sí? Si me hacen alguna seña de que está funcionando, ¿sí? Perfecto. Entonces, después, si ustedes hacen clic acá arriba, se van a ir desplegando cada una de las preguntas, asociadas a la ontología apreciativa, a la epistemología apreciativa, praxis, axiología y lenguaje. Entonces, la idea es que una vez que estén conversando en su respectivo grupo, pueden ir poniendo alguna idea. Esto es muy fácil de usar. Aquí, por ejemplo, si hacen doble clic, o pinchan alguna de estas, la nota adhesiva es la que usualmente se usa, escriben algo, inmediatamente aparece acá. Entonces aquí la idea es que vayamos usando esta herramienta para ir compartiendo las reflexiones que vaya teniendo cada grupo, para después hacer el cierre. Estamos un poquito atrasados, entonces vamos a dar solamente, yo creo, 15 minutos para la conversación, y luego hacemos un plenario de cierre. Bien, estamos ya de vuelta en nuestra sesión plenaria. Ahí perdimos, sí, a algunas personas que a veces no les gusta tanto la actividad más participativa. Nos suele pasar en seminarios que en la parte como de diálogo, algunos se van. Pero espero que haya sido un diálogo productivo, y la idea es que ahora sea un espacio abierto para compartir algunas reflexiones, no sé, insights, aprendizajes. Doy la palabra. Ana Karina. Hola, desde Panamá. A mí me ha encantado la conversación y voy a bajar la mano, me distrae verla. Y yo venía pensando desde hace un tiempo, cuando alguien me pregunta sobre la indagación apreciativa, yo naturalmente lo veo más allá, mucho más allá de una metodología. Entonces me resuena mucho el uso de la palabra paradigma. Yo hasta ahora vengo usando la palabra filosofía. Es una filosofía y es una metodología, es ambas cosas, pero la palabra paradigma me resuena mucho, y la manera en la que fue sustentada el uso de la palabra también, con sus diferentes componentes y lo que significa, pues me resuena muchísimo. Definitivamente en mi vida también ha sido un cambio total la manera en la que me relaciono en mi familia, con las relaciones cercanas, en cualquier reunión de trabajo profesional, pues también. Así que pues me resuena mucho el tema. Y en el grupo pequeño tuvimos una conversación bien interesante. No sé si las otras integrantes del grupo quisieran compartir, las invito a unirse a la conversación, pero sobre cómo podríamos mejor impulsar el rol del líder dentro de las empresas, entendiendo que el tono emocional dentro de las organizaciones se impacta grandemente, pues, con los líderes de alto rango, pues, por decirlo así, en nuestras culturas que son tan jerárquicas. Así que ese fue uno de los temas que conversamos, es cómo podríamos llevar la indagación apreciativa a todos los niveles, pero sabiendo que hay un peso adicional en las culturas que son jerárquicas. Perfecto. Muchas gracias, Ana Karina. ¿Quién más quisiera compartir las reflexiones de su grupo? Solange. Hola, yo me quedé sola en el grupo, pero no importa. A mí una vez conversando con Federico, cuando los dos estábamos en un Zoom, Federico pone el tema que vamos a tratar en el proceso de indagación apreciativa. A mí me hizo mucho sentido porque eso no estaba en el modelo original, y ahora de nuevo me explota la cabeza porque hago el link con la teoría U, que siento que es ahora lo que lo menciona Federico, lo muestra. Siento que es básico saber desde dónde estamos actuando, y un poco ver desde ahí qué resultados podemos lograr. Cuando solamente actuamos sin prepararnos para actuar y sin investigar e identificar desde dónde lo estamos haciendo, creo que es una diferencia fundamental. Y tomando lo que dice Ana Karina, que también para mí esa es una inquietud, sobre todo en los tiempos que están viviendo, cómo hacer que los líderes hagan esa introspección,
cómo que esa reflexión tome carne, es decir, ya, ¿desde dónde estoy actuando para poder actuar? ¿Sí? Esa para mí es una interrogante grande. Súper, muchas gracias, Solange. Bueno, esa es la idea también de este espacio, que podamos ir también recogiendo temas del interés de ustedes para poder tratarlos, abordarlos en espacios futuros de conversación. ¿Sí? Nosotros hemos estado con el núcleo, digamos, de la red, diseñando estos primeros webinars, pero por ejemplo, si este es un tema de interés, Ana Karina, te invito a que puedas proponerlo y quizás el próximo webinar hablamos de este tema como tópico, ¿cierto? Y lo trabajamos en conjunto como red, porque la idea es que en el fondo nos vayamos nutriendo a partir de las experiencias, inquietudes de cada uno de nosotros. Para mí también, yo de hecho el año pasado escribí un artículo donde hablaba también de esto, pero no hablaba de paradigmas, pero sí hablaba de ontología, epistemología y praxis. Y la ontología la hablaba también como filosofía. Entonces es un tema que está hoy día en discusión y que efectivamente creo que puede cambiar muchas cosas de cómo practicamos la indagación representativa, cómo practicamos el cambio, cómo practicamos nuestro estar en los sistemas sociales. Entonces, esas reflexiones creo que son súper, súper importantes, no solo para lo que es la indagación representativa en sí, sino que para cómo vivimos, para cómo abordar los desafíos que tenemos por delante como sociedad. En todos nuestros países tenemos distintos desafíos, aquí en Chile en particular tenemos unos grandes respecto del futuro sociopolítico de nuestro país. Entonces, creo que tenemos el tiempo para una o dos reflexiones más y con eso ya podemos dar el cierre. Susana. Bueno, primero que nada, agradecerle a Federico. Este cambio de mirada me calza muy bien esto del cambio de paradigma, sobre todo porque deja, y me uno un poco a lo que dice Solange, que deja entrar otras teorías y va sumando distintas teorías. Entre medio de lo que hablábamos, también me vino a la cabeza lo de Marcel Losada, cuando hablamos del yo y el nosotros. Entonces, yo siento que es un gran desafío entrar en esta nueva, en este nuevo paradigma, es un desafío súper relevante para cada uno de nosotros que está tratando también de generar el cambio de paradigma en otros. Entonces me encanta tener este espacio de poder conversar y más allá de lo que se diga, es como para no sentirse solo de repente, de estar tratando de movilizar algo que uno dice, bueno, será esto medio naif, por ponerle Y también me pasa que siento que hoy día las redes sociales colaboran muy poco en esto, y que son grandes influenciadores de lo contrario, y la televisión en general, el periodismo de algunos espacios. Entonces, como que cuando dicen de nuevo, mira, es que hay un núcleo muy positivo en el ser humano, pucha, qué rico poder conversar respecto de eso, porque no es el tenor de las conversaciones de lo cotidiano. Entonces, súper agradecida del espacio que generaron, de verdad que lo valoro muchísimo, y me encantaría que siguiera de alguna u otra manera un espacio en donde venir a nutrirse de alguna manera. Y nutrir, feliz de compartir con cada uno, digamos, pero tener un poquito más de fuerza. Esa es justamente la idea de este espacio, Susana, que podamos tenerlo como un espacio para compartir, reflexionar, nutrirnos del conocimiento, la experiencia que tiene cada uno, también desafíos. Tenemos planificado de aquí a final de año tener por lo menos 2 encuentros más. Y ahí me voy a tomar una atribución porque no lo hemos conversado con el núcleo, pero invitarlos a ustedes también, si es que quisieran proponer algún tema que sea de relevancia para la red, que quizás lo podemos canalizar a través del chat, o contactarnos directamente a alguno de nosotros, a Carles Polo, Federico, Katy Paya, Javier o yo mismo, ¿sí? Para que a partir de ahí podamos quizás co-crear el siguiente webinar,
en los temas que para la comunidad sean más relevantes. La idea es que en el fondo vamos a ir nutriendo y construyendo la comunidad, la red iberoamericana de practicantes y académicos del paradigma apreciativo, RIPAPA, para que efectivamente podamos también generar conocimiento en nuestro idioma. Si uno mira lo que existe hoy día en términos de conocimiento, la mayoría se ha escrito en inglés. Hay poca literatura en español. El año pasado hicimos un esfuerzo justamente con Federico para poder hacer la primera edición bilingüe de la Percy Inquiry Practitioner, ¿sí? Y ahí eso ya está disponible, o sea, hay artículos en español publicados en la Percy Inquiry Practitioner. Yo este año publiqué también un artículo y pedí que fuese en inglés y en español, también en ese journal, para que vayamos generando conocimiento, compartir prácticas. Como parte de la red hay un espacio que creó Carles, que es el Padlet, donde en ese espacio estamos compartiendo todos los recursos que nosotros tenemos disponibles para ofrecer, y los invitamos a ustedes también, si es que tienen recursos o quieren compartir algo, que también lo pueden hacer llegar, porque la idea es que efectivamente nos vayamos nutriendo, vayamos generando conocimiento, vayamos también quizás abordando desafíos juntos que son más locales y que a veces son distintos a los desafíos de las conversaciones que están sucediendo hoy día en Estados Unidos y en Europa, donde esto está más desarrollado. Así es que la invitación queda abierta. Le agradezco mucho a todos quienes estuvieron hoy día con nosotros y vamos a estar informándoles respecto de futuras actividades. No sé si Federico quiere decir algunas palabras al cierre. Simplemente agradecer y la cosa es esta. Sigamos colaborando todos. Y como ha dicho Ignacio, no queremos ser solo nosotros los ponentes, los que presentan en estos espacios apreciativos, sino ustedes. Y yo sí ahorita directamente haría la invitación. ¿Hay alguno de ustedes quiere ofrecerse para coordinar, presentar en el próximo espacio apreciativo? También adelantándome un poco a lo que vamos a hablar mañana los del equipo de RIPAPA, el núcleo impulsor. ¿Hay alguien? Yo quisiera también un poco ya invitar directamente para, si alguien, Susana o Solange o Solange, los que conozco. Yo no nombro aquí. Ariel estuvo conmigo en el grupo y bueno, yo veo un potencial en Ariel que haga una presentación de su experiencia con esas jardines infantiles en el norte de Chile, que me parece sumamente interesante, porque como digo, ya es el paradigma puesto en práctica en contextos que no son tan comunes, la gente no habla tanto y no se conocen experiencias como esa. Entonces, yo sí, esta es mi invitación a ustedes. Por favor, ofrézcanse. Venga, ¿quién se apunta ahora para que lo escribamos ya? Yo me ofrezco para hacer preguntas. Yo feliz de apoyar. Yo feliz de apoyar, me pueden anotar. Yo encantada de apoyar desde la base de mi experiencia y conocimientos, y así uno aprende más también. Ok, pues Ana Karina aquí, ya está en la lista. Súper. ¿Quién más? Mira, aquí Carmen Grohe pregunta dónde se puede ubicar o unir a la red. Ahí dejé en el chat, dejé el link para unirse al grupo de WhatsApp, que por ahí estamos articulando las comunicaciones. De todas maneras, nosotros, a todos quienes se inscribieron a la charla, les vamos a enviar tanto la grabación como la presentación. Y luego, ahí cuando esté listo el texto, Federico, también podríamos compartirlo, ya sea en el Padlet o también a través de distintos medios. Lo voy a colgar en el Padlet, por supuesto, y todas las preguntas también, todo eso lo vamos a poner ahí. ¿Hay algún estudiante? Me queda la curiosidad. ¿Hay alguno estudiante aquí, ahorita presente? ¿Nadie? Sí, hay algunos. Yo trabajé con 2 Marcela, de la universidad. Marcela, sí, a los estudiantes. Marcela, Yanei, estaba Julián en el también. futuro queremos que se metan más también. ¿Qué tal uno de ustedes si se ofrece a presentar algo desde su perspectiva de joven, estudiante,
sería ideal. Marcela, ¿te animas a un... Jasmine, ahí no sé, estoy hablando por la cara, me da la impresión de los que son más jovencitos, pero a mí me gustaría tener estudiantes participando. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ya estamos un poquito pasados del tiempo, así que sé que probablemente usted ya tiene algunos compromisos, además del almuerzo, estamos en hora de almuerzo acá en Chile. Entonces, nada más agradecerles a todos quienes están acá, también a la universidad por apoyarnos en sostener este espacio y también en todo lo que fue la comunicación, y también al David Cooperrider Center for Appreciative Inquiry, que ha sido un partner excepcional en apoyarnos en poder fomentar más también en la creación de conocimiento y comunidad en el mundo de habla hispana. Así es que, nada, que tengan una muy buena tarde, día, dependiendo donde estén, y un excelente término de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Bello día. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.